Hola, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien, gozando de salud y de la convivencia familiar. El día de hoy vamos a continuar con todo el tema de lo que es el derecho al debido proceso. Hoy vamos a realizar el estudio de las garantías de seguridad jurídica. No son todas, pero bueno, son las que nos marcan el programa. Y además te voy a solicitar que vayas haciendo el cuadro tal cual lo vas a ver en las diapositivas. Ya nada más tú le agregas una ilustración, ya sea impresa a mano, para que me hagas favor de enviármelo por foto al correo institucional. Como te decía, vamos a ver hoy las garantías de seguridad jurídica y vamos a entender por estas, pues, aquellos derechos que me van a proteger contra los actos de autoridad, contra las decisiones de ciertas autoridades. Estos derechos me van a defender o me van a dar esa protección contra estas autoridades. Vamos a empezar por el artículo 14 constitucional, que nos hace referencia a la garantía de la no retroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede aplicar la ley a un caso ya juzgado siempre y cuando beneficie a la persona. Si lo perjudica, de ninguna manera se le va a ser aplicada de forma retroactiva, o sea, hacia atrás. El ejemplo que te estoy poniendo es que actualmente, si se realiza un delito de homicidio cumpliendo ciertas características, podemos tener una sanción de hasta 50 años, ¿sí? De cárcel, hoy, en el 2020. Pero supongamos que dentro de 10 años, nuestro poder legislativo dice, no, 10 años, 50 años, perdón, son muchos. Vamos a reducirlo a 30. Como es a beneficio, todas las personas que estuvieron sancionadas a 50 años y ya cumplieron los 30 o ya tienen más de 30 años en la cárcel, ya van a poder salir porque se les va a aplicar la ley retroactivamente, o sea, hacia atrás, en beneficio de ellos. Y ya, se está aplicando la ley de forma retroactiva. En el caso contrario de que en lugar de 50, dentro de 10 años nuestro poder legislativo lo aumente a la mejor a 80, las personas que ya estuvieron sentenciadas a tener 50 años, así se quedarán. No se les va a aplicar esa ley de forma retroactiva porque los perjudica, ¿sí? Por otro lado, tenemos que la persona detenida va a tener derecho a una defensa y a contar con un defensor. La ley dice que si no tienes el dinero suficiente para pagar a un defensor particular, pues el Estado te va a proporcionar uno de oficio. Esto está consagrado en el artículo 20, inciso B. Por otro lado, ese mismo artículo y ese mismo inciso menciona que la persona que está detenida o inculpada debe de saber por qué delito se le acusa, quién lo acusa, cuáles son las leyes vigentes que lo van a sancionar o a liberar en dado caso, ¿no? Y así como las autoridades que lo van a tener a su cargo. Por otro lado, el artículo 16 constitucional menciona la garantía de detención únicamente por orden judicial, y esta orden judicial es así como este oficio que te puse aquí en la ilustración, y debe de ser única y exclusivamente elaborada por un juez penal, ¿sí? Y nadie debe de ser privado de su libertad, de sus papeles o posesiones. Tan es así que existe el delito de secuestro. Si un particular a mí me prohíbe, me limita mi libertad de tránsito y mi libertad en su totalidad, pues está realizando un delito que se le llama precisamente así, secuestro, aunque sea por unos momentos o por unas horas, ¿no? Que es el delito de secuestro express también, ¿sí? Bueno, el artículo 17 nos hace referencia a la garantía de audiencia, ¿no? En que todos debemos de ser escuchados en un juicio, ¿no? Vencidos en un juicio o, bueno, hacernos ganador precisamente de la protección de algún derecho, ¿no? El artículo 20, inciso B, también maneja lo que comúnmente has oído en las noticias de presunción de inocencia, que te vuelvo a comentar que, bueno,
además de que debemos de ser escuchados en un juicio, cuando nos encontramos dentro de la prisión preventiva, porque estamos sujetos a un juicio penal, en ese tiempo, en ese lapso, a pesar de que yo esté dentro de la cárcel o dentro del reclusorio, por ese simple hecho no me hace ser culpable, ¿no? Sigo siendo inocente hasta que ya haya una sentencia que diga que efectivamente soy penalmente responsable de haber cometido cierto delito, ¿sí? Por otro lado, el artículo 17 nos menciona que ninguna sanción o condena puede ser con base a mutilación o a muerte, ¿no? A lesiones que nos inflija la autoridad para aceptar a lo mejor el que yo realicé un delito cuando efectivamente no lo hice, ¿no? Esta era así como una práctica muy cotidiana de nuestras autoridades para encontrar un culpable, ¿no? De algunos hechos ilegales. El artículo 16 también maneja que nadie va a poder ser detenido ante el Ministerio Público. Esta es la autoridad que, en primer lugar, recibe a una persona que se encuentra detenida, ¿no? Ya sea porque lo acusan de algún delito, ya sea porque lo vieron casi con las manos en la masa, ¿no? Entonces, a partir de su detención se cuentan 48 horas. Y dentro de este término, el Ministerio Público tiene que decidir qué. Si lo envía al juez de control para que éste determine si hubo una legal detención y ya se inicie posteriormente su juicio, o definitivamente diga, no, ¿sabes qué? Estás libre, no eres responsable, ¿no? O bien que digas, bueno, te dejo libre, lo que conocemos como libertad bajo caución o bajo garantía, pero eso no significa que no ser responsable, sino que simplemente ahorita pues necesitamos más tiempo para investigar y no queremos como lesionarte tus derechos humanos, ¿no? Asimismo, el artículo 19 nos menciona que, que ninguna detención ante el juez, o sea, el que ya va a iniciar el juicio, va a poder ser mayor de 72 horas, ¿ok? Hasta que no me digan que efectivamente va a iniciar mi juicio, bueno, pues entonces ya ahí ya se habrá cumplido ese término de 72 horas. Y además, este término, tanto ante el Ministerio Público como ante el juez, se puede duplicar cuando la defensa, pues, así lo solicita. Por otro lado, el artículo 20 constitucional, inciso C, maneja todos los derechos de la víctima o del ofendido. Estos 5 derechos que te voy a manejar no son todos, ¿no? Son como los más esenciales o que se asemejan, se relacionan, reitero, con nuestro programa de estudio, porque son más. Primero, consiste en recibir una asesoría jurídica, también a recibir como los informes, ¿no? De qué derechos tiene, qué puede pedir, qué puede él solicitar, ¿no? Coadyuvar significa ayudar, ¿no? Ayudar al Ministerio Público, porque acuérdate que es la autoridad que va a realizar una acusación formal. Entonces el MP lo que va a hacer es a recibir todos los datos que la víctima o el ofendido proporcione para que esa acusación sea fuerte, vaya, y el juez no tenga la posibilidad, vaya, de dejar libre, pues a lo mejor a alguien que sí realizó un delito, ¿no? Por ejemplo, yo al MP, en dado caso a lo mejor de que me hayan lesionado, pues le voy a presentar mi historial clínico, qué lesiones presenté, dónde me atendieron. En caso de que yo haya gastado dinero por alguna operación, bueno, también voy a dar la factura o del medicamento o del costo de terapias, etc. También maneja que desde el momento en el que yo fui víctima de ese delito, tengo derecho a que me atiendan médicamente y psicológicamente de urgencia para que yo no agrave más mi situación de salud. También a que se me repare el daño, o sea que, como ya te había yo dicho, que se me paguen esos daños que me causaron porque yo fui víctima o fue ofendida del delito. Y aquí yo puedo solicitarle al mismo tiempo al Ministerio Público y al juez que tengan en confidencialidad mis datos, ¿sí? Que nadie tenga acceso a ellos, a mi nombre, a mi dirección, a mi profesión, a mi lugar de trabajo, etcétera. Que nadie tenga ese acceso a esa información mía, ¿no? Como adulta.
yo lo puedo solicitar. Pero cuando se trata de menores, eso no se pregunta, eso es de oficio, eso lo tiene que hacer de forma obligatoria la autoridad. No se puede dar los datos del menor cuando este menor es víctima, ¿ok? Del delito. Entonces, es importante que consideres también explicarte que la víctima es la persona sobre la cual recae el delito. A mí me asaltaron, ¿no? Y a mí me lesionaron. Y cuando hablamos de ofendido, es una persona que al final y al cabo no fue la víctima directa, pero que sí obtuvo un daño porque se realizó un delito, ¿no? Sobre una persona, no nada más importante para él, sino que había a lo mejor una relación parentesco, ¿no? De parentesco y que es necesario que yo me presente con todos estos elementos como ofendido. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, la esposa, por ejemplo, pudiera ser la ofendida en representación también de sus hijos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que la ley te marca respecto a las garantías de seguridad jurídica, ¿no? Lo más importante, lo más trascendente relacionado a todo lo que es el derecho a la justicia. Espero que te haya quedado claro. Recuerda de mandarme tu cuadrito de columnas a mi correo y deseo que tengas una semana muy productiva, ¿ok? Y que sigas, por favor, cuidándote como hasta ahora. Saludos.